Vamos a, vamos a orar, amén, para que sea Dios quien nos esté ayudando, para que sea Dios quien esté hablando en nuestras vidas, que no sea yo, sino que sea Dios quien esté tocando nuestras vidas, nuestros corazones, amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos da, Señor, de estar en este lugar, Señor, porque usted, Señor, nos ha llamado, Señor, nos ha rescatado, Señor, y nos ha traído a su presencia, Señor. Señor, queremos que usted nos hable en este día, Señor, que usted nos toque nuestros corazones, nos transforme, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que quites todo sueño, todo flojera, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos entender, Señor, lo que usted quiere hablar a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a compartir la palabra de Dios. Amén. Es el tema de este mes que dice la gracia de Dios, experimentarla y entenderla, ¿sí o no? Alía. A Dios, estuve ahí viendo, amén. Sé que la gracia de Dios se define fundamentalmente como un regalo inmerecido. Es el amor, el favor y la bondad de Dios ofrecido libremente, no por méritos propios, obras o esfuerzos, sino por su amor hacia la humanidad. Esta gracia se manifiesta a través de Jesucristo y ofrece perdón y salvación. O sea que la gracia de Dios es un regalo inmerecido que transforma vidas, ofreciendo salvación, perdón de pecados y vida eterna. ¿Cuántos de aquí han sido transformados? ¿Cuántos han experimentado el perdón de sus pecados? ¿Cuántos son salvos? Gloria a Dios, amén. Si usted, mi hermano, ha experimentado el perdón de sus pecados por la gracia de Dios. Efesios 2, 8 al 9. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Efesios 2, 8 al 9. Y cuando lo tenga ahí, diga amén. Efesios 2, 8 al 9. ¿Estás allá? Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Si la gracia de Dios y la salvación, mi hermano, van de la mano, ¿sí o no? ¿Cómo éramos, mi hermano, cuando no habíamos experimentado la gracia de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo vivíamos tú y yo, mi hermano? ¿Quién éramos tú y yo, Alía? Cuando todavía Dios, Alía, no se hubiera cruzado en nuestras vidas. ¿Cómo vivíamos? ¿Qué andábamos haciendo? ¿Alía? Eh, no estábamos agradecidos con Dios, ¿sí o no? Vivíamos, quién sabe, andábamos por ahí, ¿alía? Echando a perder nuestras vidas, ¿sí o no? Vamos a abrir también nuestras Biblias en Efesios 2, 1 al 5. Ahí mismo, Efesios 2, del 1 al 5. Hasta allá dice, yo les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias soy salvos. Dice ahí que éramos ¿qué? Hijos de desobediencia. Dice ahí, ¿no? ¿Qué andamos haciendo, mi hermano? ¿Cómo vivíamos, mi hermano? Nuestra vida le agradaba a Dios. Nuestra vida glorificaba a Dios cuando como vivíamos antes. No, mi hermano. Nuestras vidas estaban llenos, ¿qué? Bueno, la palabra, estaban llenas de porquería, ¿sí o no? No. Nuestra vida no glorificaban a Dios, salía. Estamos ahí caminando sin rumbo, estábamos muertos espiritualmente hablando, salía. No sabíamos ni por dónde íbamos, simplemente estábamos viviendo, vivir por vivir, salía. Creo que teníamos un trabajo, creo que teníamos, no sé qué sé yo, ¿no, salía? Vivíamos de esa manera, salía. No agradando a Dios, salía, porque quién sabe qué pensábamos, ¿no? Pero un día Dios, mi hermano, se cruzó en nuestras vidas. Pero un día Dios salía, nos dio una oportunidad para que tú y yo experimentáramos su amor. Aleluya.
experimentáramos su gracia. Y fue ahí que tú y yo, mi hermano, nuestra vida tuvo un peso, tuvo un valor, aleluya. Dios, mi hermano, le dio un rumbo a nuestras vidas, aleluya. Le dio un peso, ¿sí o no? Le dio un valor, mi hermano, porque cuando andábamos en el mundo, no leíamos nada, aleluya. Cada vez más el pecado nos hundía, cada vez más el pecado, aleluya, nos llevaba más allá, sino lejos de Dios, lejos de los propósitos de Dios, mi hermano. Pero un día Dios se cruzó en nuestras vidas y nos amó, aleluya. Y nos amó a pesar de cómo éramos, de cómo vivíamos. A él no le importó porque dice que mandó a su hijo a morir por ti y por mí, mi hermano. Nuestra vida, mi hermano, sin Dios era una perdición total, aleluya. Pero un día Dios extendió su gracia, extendió su mano sobre nosotros y nos salvó, aleluya. Y nos sacó de nuestra condición y nos sacó, mi hermano, de nuestra vida pecaminosa, ¿eh? Y fue así, mi hermano, que tuvo valor nuestras vidas, ¿no? Aleluya. Quiero hablar en esta tarde de un hombre que experimentó la gracia de Dios sobre su vida, ¿no? Pero antes, este hombre era alguien que vivía lejos de los propósitos de Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Hechos 8:3. Cuando lo tenga ahí, dígame. Hechos 8:3. Amén. Aleluya. Quiero hablar del apóstol Pablo. Aleluya. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Saulo, no? Saulo de Tarso, dice ahí. ¿Quién era él cuando todavía no era el apóstol Pablo? Dice que era un perseguidor de cristianos. Aleluya. Ahí en 8:3 dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Dice ahí, mi hermano, que arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Saben? Pero Dios tenía un plan para su vida. Pero Dios tenía un propósito para su vida. Aleluya. Hechos 9:1 en adelante. Vamos a leer ahí, dice, Saulo, dice, porque arriba dice conversión de Saulo. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas siendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque ahí, aquí él ora. Ahí ha visto en una visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque mi instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer mi nombre. Aleluya. Y sigue diciendo más adelante, aleluya, que oraban por él, aleluya, y en el 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios.
Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén y que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevar los presos ante los principios y los sacerdotes. Pero dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Alía. Hermano, este hombre, Alía, experimentó la gracia de Dios, Alía, en ese momento, Alía. Dice ahí que iba a Damasco, ¿sí o no? Que de repente le radió un resplandor de luz del cielo, que, que se dice que se cayó en tierra, ¿no? Alía. Dios, mi hermano, le restauró. Dios le dio una nueva vida, Alía, para predicar de Jesucristo, Alía. Y fue un hombre que desde que experimentó la gracia de Dios, el favor de Dios en su vida, fue alguien que dedicó su tiempo predicando el evangelio. Fue alguien, mi hermano, un hombre que a pesar de las dificultades, que a pesar de las situaciones que él atravesaba, él seguía adelante. Él seguía predicando la palabra porque entendía quién lo había llamado. Amén. Porque entendía quién le había dado otra oportunidad. ¿Aleluya? ¿Qué iba a hacer de Pablo si Dios no se hubiera cruzado en su vida? ¿Quién iba a ser él, mi hermano? ¿Aleluya? No lo dice ahí, ¿sí o no? ¿Aleluya? Pero ¿a dónde van los que no conocen a Dios? ¿Aleluya? Al infierno. ¿Aleluya? Ese era el destino de Pablo, aleluya, bueno, de Saulo. Pero Dios le dio una oportunidad, aleluya, de la cual tú y yo, Dios nos ha dado también, aleluya. De la cual tú y yo, Dios nos ha, aleluya, sin merecerlo, aleluya, porque dice ahí que la gracia de Dios dice que es un favor, un regalo inmerecido, aleluya. Desde que recibió ese regalo el apóstol Pablo, él no dejó de predicar el evangelio. Fue un hombre, aleluya, que desde que recibió ese regalo, aleluya, continuó, avanzó y creció y siguió adelante. Aleluya. Hechos 14, 19, el 21. ¿Estás allá? Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeando a los discípulos, se levantó, entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Alía. Desde que experimentó, mi hermano, alía, la gracia de Dios en su vida, no le importaba lo que le pasaba. Dice ahí que lo apedrearon, que lo arrastraron y lo echaron fuera de la ciudad. Alía. Pero él se levantó, dice ahí, continuó predicando el evangelio. Alía. Y continuó hablando de Jesucristo. Alía. ¿Por qué? Porque entendía de ese regalo tan grande que había recibido, aleluya. Que no era cualquier cosa lo que había recibido, aleluya. Si tú y yo, mi hermano, entendemos el regalo que hemos recibido, no importa las cosas que pasan en nuestras vidas, nos mantenemos firmes y seguimos adelante y seguimos compartiendo y seguimos hablando de Jesucristo, aleluya. Porque entendemos el regalo que Dios nos ha dado, mi hermano, aleluya. Segunda de Corintios 11, 24 al 26. Segunda de Corintios 11, 24 al 26. ¿Estás allá? Dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche, un día he estado como náufrago en alta mar, ¿no? En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Dice ahí que de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes. Vamos más adelante, bueno, más atrás, Primera de Corintios
15, del 9 al 10. Primera de Corintios 15, del 9 al 10. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano. Para conmigo antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es el apóstol Pablo. Le daban con todo, ¿sí o no? La apedreaban, sí que lo azotaron, pero él seguía adelante. Él se mantenía firme, ¿vale? Y él no decía, ¿sabes qué? Pues aquí hasta aquí lo dejamos, ¿vale? Yo creo que mejor ya no voy a predicar el evangelio. Yo creo que mejor ya no voy a ser cristiano porque cada rato me toca, ¿sí, no? Sino que él cada vez más se esforzaba en compartir la palabra de Dios, mi hermano. Hermano, muchas veces nosotros pasamos una pequeña dificultad en nuestras vidas y ya no queremos. Muchas veces nosotros, Salia, pasa algo en nuestras vidas y ya no queremos. Muchas veces con que nos llamen la atención, aleluya, y ya no queremos, ¿sí o no? Como que, ay, es que me regañaron, ¿sí o no? Es que yo creo que mejor ya no voy a ir, yo creo que mejor ahí la dejamos. No, mi hermano, aleluya, si tú entiendes quién te ha llamado y sigues adelante, ¿sí o no? Aleluya. ¿Fue fácil para Pablo? No, mi hermano, no fue fácil, aleluya, pero fue un hombre que vivió y dedicó su vida para Dios. Amén. Pasó por momentos difíciles, por pruebas, pero nunca dijo, ¿sabes qué? Pues ahí nos vemos, aleluya, sino que cada vez más peleó y luchó hasta el final. Amén. Hermano, tú y yo tenemos que tomar el ejemplo de Pablo, aleluya. Tenemos que, aleluya, cada vez más esforzarnos para Dios. A veces nos da tantita gripa y como que ya no queremos ni venir a la iglesia, aleluya. Es que me siento mal, aleluya. Es que yo creo que mejor no voy a ir el día de hoy. Hermano, esfuérzate por servirle a Dios, amén. Esfuérzate, mi hermano, por agradar a Dios, amén. No fue fácil para Pablo, mi hermano, pero fue un hombre que vivió en obediencia. Amén. A pesar de sus dificultades, a pesar de los momentos difíciles, él seguía hacia adelante porque había experimentado la gracia de Dios. Amén. ¿Qué, mi hermano? ¿Tú qué vas a hacer con ese regalo que Dios te ha dado? Esa es la pregunta en esta tarde. ¿Tú qué vas a hacer ese regalo inmerecido que Dios te ha dado? Aleluya. ¿Vas a compartir la palabra de Dios? ¿Vas a empezar ya a tomar en serio las cosas de Dios? ¿O vas a seguir viviendo lo que diciendo es que no tengo tiempo? Es que no me alcanza. Yo creo que pues mejor más adelante. O vas a decir, sabes que yo creo que ya es tiempo de que yo me esfuerce cada vez más. Yo creo que es tiempo de que cada vez más yo hable de Jesucristo. Yo creo que cada vez más es tiempo de que no me quede callado. Aleluya. Hermano, Dios nos ha llamado para compartir su palabra. Oh, mi hermano, cuántas cosas ha hecho en nuestras vidas Dios. Amén. ¿Qué vas a hacer tú, mi hermano, con este regalo? ¿Le vas a responder a Dios? ¿O qué vas a hacer? ¿O vas a seguir ahí esperando? ¿Vas a seguir ahí nada más sentado, calentando una silla? ¿O ya es momento de que te vas a levantar? Ya es momento de que tú vas a decir, sabes que yo también le voy a entrar. ¿Cuántos le van a responder a Dios? Mi hermano, un cristiano que ha experimentado la gracia de Dios vive en obediencia. Vive agradecido. Amén. Vive, aleluya, agradando a su Señor. Amén. Pablo siguió viviendo. Sigue hacia adelante. Continuó hacia el final, ¿no? Muchas veces lo encarcelaron, sí o no, por predicar la palabra de Dios. Muchas veces salía pues lo apedrearon, lo golpearon, le hicieron cuantas cosas, pero nunca se desanimó, sino que cada vez más seguía adelante. Porque desde que Pablo a Elías se cruzó Dios en su vida, experimentó la gracia de Dios. Si tú y yo, mi hermano, lo hemos experimentado, o si no lo hemos experimentado, hoy es tiempo, hoy es el día en que tú y yo lo podemos experimentar. Amén. Yo me acuerdo, Jalía, cuando Dios se cruzó en mi vida, desde ese día, ya me he mantenido firme. ¿Que he pasado por pruebas? ¿Que he pasado por situaciones difíciles? Sí, aleluya.
Pero si el Señor en mi vida, ¿qué va a hacer de mí? Dice la palabra, sí, sí, sí o no. Dice que Dios está en mi vida. Fue tiempo muy mal, muchas veces, pero se cruzó. Yo no le estaba buscando, yo no estaba queriendo agradarle, pero Dios se cruzó en mi vida, ¿vale? Porque Él tenía un plan y un propósito para mi vida, ¿vale? Y desde ese día, ya me he mantenido firme. Yo continúo, yo sigo adelante, yo sigo creciendo, ¿vale? ¿Que he pasado momentos difíciles? Sí, ¿vale? Pero yo sigo adelante. Yo me esfuerzo cada vez más, ¿salía? No me importa lo que pasa en mi vida muchas veces, ¿salía? Enfermedades, bien, ¿salía? Pero la vida de mi esposa, ¿salía? Muchas veces la enfermedad, eso, ¿salía? Pero si Dios me ha sanado, que Dios no lo puede hacer otra vez, ¿salía? Si Dios me sanó a mí, si Dios me dio un hijo, que no puede hacer más milagros, mi hermano, ¿salía? Y por eso cada vez más sigo adelante, y por eso cada vez más lucho y peleo. Porque para Pablo, mi hermano, no detenía lo que pasaba en su vida, porque entendía algo muy importante. Segunda de Timoteo 4, al 8. Segunda de Timoteo 4, 7 al 8. ¿Estás allá? Dice la palabra de Dios. Amén. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dice, he peleado la buena batalla. No le importaba a Lía lo que pasaba en su vida, porque entendía que un día iba a estar con el Señor, porque entendía que un día, si le pasaba algo, ¿sí o no? Porque dice que por el Evangelio lo encarcelaron y fue ejecutado por su fe. Amén. Fue ejecutado por predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero ese no fue problema para él, sino que dice, he peleado la buena batalla. Mi hermano, necesitamos pelear tú y yo cada vez más. Necesitamos pelear la buena batalla. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Todos, ¿sí o no? Todos, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para merecer el cielo? ¿Nos mantenemos firmes? ¿Seguimos adelante? Algún día el Señor, vamos a estar con él, con el Señor algún día. ¿Quieres escuchar tú? Yo veo en la Biblia donde dice, bien, buen siervo y fiel. ¿Sí o no? En lo poco fuiste infiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero para eso, mi hermano, necesitamos mantenernos fiel. Necesitamos mantenernos, necesitamos permanecer en Dios. Tenemos que pelear, tenemos que hablar de Jesucristo. Si hemos experimentado, mi hermano, la gracia de Dios sobre nuestras vidas, es tiempo de que tú y yo tomemos decisiones para Dios. Es tiempo de que tú y yo, aleluya, hablemos cada vez más de Jesucristo. Que no nos quedemos callados. Aleluya. He estado compartiendo a un compañero ahí en el trabajo. Aleluya. Luego el Señor me dice, pues yo lo conozco desde hace años. Aleluya. Pero luego el Señor me dice, compártele. Aleluya. Y yo empiezo, Señor, pero pues cómo empiezo a decirle, aleluya. Señor, pero de qué manera le digo, yo sé que nos llevamos bien, pero Señor, aleluya, ayúdame. Y que le empieza a compartir de la palabra. El que le empieza a compartir del evangelio y él reconoce que necesita a Dios y hasta el día de hoy no ha venido. Pero mientras yo tenga chance, mientras yo tenga oportunidad, yo voy a seguir hablándole de Jesucristo. Porque Él es el único que puede cambiar y transformar vidas, mi hermano. Aleluya. ¿Qué vas a hacer tú, mi hermano, con ese regalo tan grande que Dios te ha dado? ¿Qué vas a hacer tú, mi hermano, este día? ¿Sabes qué? Ya voy a tomar una decisión, ya voy a compartir la palabra, ya voy a hablar cada vez más de Jesucristo, o me sigo quedando igual, Alía. Un año más sin hacer nada. No, mi hermano, Alía. No sabemos cuánto tiempo nos queda, Alía. No sabemos, Alía, si el día de mañana,
Vamos a despertar, amén. Hoy es el día, amiga. Hoy es tiempo de que tú y yo hagamos compromisos con Dios. Hoy es el día en que tú le digas al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero vivir para ti. Yo quiero hablar de tu evangelio. Yo quiero compartirle de tu evangelio a las personas, como lo hizo Pablo al día. Vamos a ponernos en pie. Oh, aleluya. Si Dios te habló, mi hermano, al día, un mensaje corto. Si tú dices, sí, Dios me ha perdonado mis pecados. Sí, Dios me ha dado una oportunidad, pero es que la verdad, no estoy haciendo nada. Sí, Dios me ha rescatado, me ha transformado, pero nada más me he quedado ahí. Hoy es tiempo que tú le digas al Señor, porque estoy agradecido contigo, porque estoy agradecido por lo que has hecho. Voy a responder y voy a vivir para ti. Lo que mis hermanos pasan en la alabanza, si Dios te habló y quieres hacer compromiso con Dios, pasa aquí al frente, mi hermano Jalía. Haz tratos, haz compromisos con Dios, Jalía. Si tú te das cuenta que no estás haciendo nada, si tú te das cuenta que estás viviendo, pues igual, aunque has experimentado que Dios ha sido bueno en tu vida y no haces nada, hoy es tiempo, mi hermano, de que tú tomes una decisión, aleluya, de que tú le digas al Señor, Señor, quiero que mi vida cuente para tu gloria, aleluya. Quiero que mi vida cuente para la eternidad, aleluya. Así que, mi hermano, vamos a pasar aquí al frente.